Mis invitadas son Andrea Rendón y Vanessa Moyano, y este programa o esta entrevista en realidad se divide en dos. La primera en que vamos a conversar de temas naturales y la segunda en la temática específica. Andrea Rendón y Vanessa Moyano forman parte de 11 Comunicación, que se dedican a hablar sobre comunicación. Chicas, antes de comunicación, bienvenidas. Antes de comunicación, gracias por invitarnos. Y segundo, Happy Birthday to you, Gracias, Clara María Reyes. gracias. Celebrando la cumpleañera del día. Hemos tenido el honor de estar invitadas en este programa tan especial. Un lunes 31 de julio, tener que pasar el cumpleaños de uno un lunes. Nace Clara María Reyes en la ciudad de Guayaquil, aunque muchos no lo crean. Claro, Y es buena oportunidad porque muchas personas se preguntan, ¿no? Clarita es colombiana, guayaquileña, ecuatoriana. Esa historia, ese 31 de julio. Imagínate. Y ¿sabes qué? Muchos invitados cuando hacen referencia a mí como, y también me gusta tu país, Colombia, entonces yo lo tomo porque también mi familia toda es colombiana, yo tengo nacionalidad colombiana, pero todo el mundo asume que porque yo hablo así, nací en Colombia. Y la verdad es que nací en Guayaquil. Naciste en Guayaquil y viviste en Guayaquil curioso. hasta... No existe ese hasta. No existe ese hasta porque ha sido ires y venires, pero ya son más años en Ecuador que en Colombia. Eso sí son. Nací en Ecuador y a los 5 años me fui a Colombia. Y ahí va y viene. Para mí lo más interesante de la historia de Clarita es cómo Ecuador siempre la terminó llamando. Ella trataba de huir por ahí, de abrirse camino por otros lados, y Ecuador la llamó una y otra vez. Claro, y no es porque no ame Ecuador, me encanta este país y lo amo, es por mi personalidad de siempre inquieta. Es por inquieta. Por andar en la búsqueda. Es por curiosa, por andar en la búsqueda permanente de nuevas vidas, historias. Yo no sé por qué uno nace así. Pero me encanta, para mí es una virtud, esa eterna curiosidad. Y creo que es algo que todos deberíamos cultivar constantemente, porque si no, caemos en la monotonía. Y la vida normalmente no nos permite a veces tantas oportunidades de explorar cosas nuevas. Y a veces es tan fácil como salir del barrio donde vives. No comer cerca de tu casa, sino comer del otro lado de la ciudad. A veces es algo tan sencillo como eso y nos cuesta. Cada vez que yo soy fan de Las Peñas y todos sus alrededores. Y cada vez que le digo a amigas, vamos a tal hora en Las Peñas, ya chévere, vamos. Y cuando están ahí es como, qué increíbles son Las Peñas, qué bien se siente estar aquí. Es como estar en un lugar nuevo completamente. Es impresionante. Simplemente por no tener el hábito de ir constantemente. Totalmente. Y ya totalmente. Eso es como... Sí, Vanessa Moyano es la que está hablando para quienes nos escuchan. Y Vane, tú tienes una filosofía de vida bien interesante porque además permanentemente estás como reflexionando sobre lo que hacemos y lo que haces, y dijiste algo súper chévere: la vida no siempre te pone a hacer los cambios. No. En mi caso la vida me los puso. Sí. Y cuando no me los puso, pues yo intenté salir, igual me regresó. Pero no siempre, digamos, si yo miro hacia atrás y yo digo cómo hubiera sido mi vida en una sola línea recta, no me la puedo imaginar, o sea, no concibo una vida en un solo lugar, en un solo destino, con unas mismas personas, pero no porque no lo quiera, sino porque no fue. Entonces mi vida es en distintos lugares, con distintas personas, y justo esta mañana que me escribían, lo lindo de un día como hoy en el que cumples es que mucha gente te expresa su cariño, ¿no? Te expresa o sea, lo que no te dicen todo el año, justo te lo dice ese día de la forma más linda. Entonces yo le decía a mis amigas del colegio, que es el colegio en Colombia, imagínate, yo las conozco desde que tengo 7 años, y yo les decía... Y también lo mismo escribí a mis amigas de aquí del colegio, que tenemos grupitos, y les decía, la verdad es que el día, y es lo mismo que les digo a ustedes, el cumpleaños de uno es un día, bueno, chévere, para recibir la felicitación, pero para mí es más que dar. O sea, yo siento que yo tengo que darle el regalo a ustedes. Es como si yo tuviera que dar un regalo por lo mucho que han aportado en mi vida, porque finalmente uno es todo el afecto que te dieron, todo el amor que te dieron, todo lo que te aceptaron, todo lo que te acogieron. Entonces yo les decía, gracias a ustedes por ser parte de mi vida. Eso es lo que yo siento hoy. Totalmente, eres el resultado de las interacciones que has tenido desde que naciste, ¿no? Sí. Desde las primeritas, y de todas las personas que son parte de tu vida y que aportan a tu vida. Entonces es una manera muy bonita de verlo y de agradecer, porque siempre decimos, el mejor estado es la gratitud. Totalmente. ¿Ustedes celebran el cumpleaños? Yo sí.
A mí me encanta celebrar mi cumpleaños. Sí, no soy de esas personas que, no me gusta, me escondo cuando es mi cumpleaños, para nada. Tampoco es que he sido de hacer fiestas, pero sí de celebrar mi vida, de celebrar que hoy es mi cumpleaños y que es un día especial y me preparo y adoro mi fecha. Totalmente, sí lo celebro. Qué chévere. ¿Y tú, Vane? Yo también. ¿Sí? Tengo recuerdos desde chiquita, como esta ansiedad por la anticipación de mi cumpleaños. Me daba mucha ansiedad. No dormía las 3 noches antes del cumpleaños por esta emoción desbordada de mi cumpleaños, y ese día todo era, yo creo que en mi infancia, no sé, fue como muy importante, fueron muy importantes los cumpleaños, y siempre los celebré, siempre, de una u otra forma, y me gusta celebrarlos, y me encanta decir cuántos años cumplo, A mí también. porque para mí es una forma de agradecer. Tengo un ciclo más de vida aquí, y tengo salud, y estoy bien, y estoy feliz, y estoy realizada, y estoy haciendo tantas cosas que me gustan. ¿Por qué no decirlo? Mi abuela, se van a reír, se va al otro extremo. Se reduce la Mi edad. abuela hoy en día, lo normal de mucha gente es reducirse la edad. Mi abuela tiene una estrategia y ella se aumenta la edad. Ya. Porque ella dice, mijita, es mejor que la gente me vea y diga qué bien mantenida está esa señora para esa edad, a que digan qué decrépita está esta anciana para ser tan joven. Y yo un día la escuché y dije, no puedo creer esto, abuelita, usted es sabia. Va a llegar un momento que me voy a empezar a subir la edad. Lo he pensado. Buena también. táctica. ¿Lo has pensado? Sí, totalmente, claro, No, y es verdad. no. Yo no lo he pensado hacia el lado de aumentarse, pero he pensado hacia el lado de decir tu verdadera edad, porque la gente que se la baja Sí. se está corriendo un riesgo muy, muy grande. Verdad, Sí. y totalmente, o sea, ¿para qué bajarte la edad? De verdad, ¿para qué bajarte la edad? Primero porque pues uno aparenta lo que tiene. Por ahí va, Exacto. empecemos por ahí, ¿no? Y eso es lo que más termina importando, cómo te ves y cómo te sientes. O sea, ¿cómo te sientes? O sea, Porque además, si no, o sea, Da igual. son 41 años de vida, de interacciones, de amigos, de Aprendizajes. viajes, de experiencia. Entonces, aparte, ¿cuánto más queda? O sea, mínimo el doble, ¿no? mínimo. Sí, Mínimo el doble. Sí, 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 Entonces para la ahí lo que expectativa de hay vida. que hacer a partir de ahora es empezar a fortalecer las articulaciones. Los Tomar músculos. colágeno. Hacer que esta vida sea mucho vale más la pena. llevadera desde lo físico y lo espiritual. Pero de verdad, o sea, creo que festejar la vida es, festejar el cumpleaños es eso, festejar la vida. O sea, la Yo siempre existencia. digo que la vida te agarre bailando. Siempre lo digo, o sea, que cada año yo lo que pido es que me agarre bailando. Y eso tiene muchas connotaciones, ¿no? No solamente el baile físico, que me encanta, pero es el baile del corazón, ¿no? La alegría de un año más, como tú dices, de aprendizajes, de viajes, de risas, de compartir, de conocer gente. Totalmente. Nos están escuchando. Mira, Gabriela Iturralde, que también es Su cumpleaños fue ayer. Ella Sí. y yo cumplimos un día al lado del otro. Tan linda. Dice, escuchando a 11 Comunicación, qué lindo tu cumpleaños con tremendas invitadas. Tan También. bella, Gaby. Hoy en la Nuestra mañana la nutricionista. estuve visitando a Gaby. La amo, es excelente. Y me he comprometido el de hoy seguir al pie de la letra todo lo que me ha mandado a hacer. Gaby es nutricionista, la pueden seguir en @GayNutrición. Sí, Como yo le divina. decía ayer en su cumpleaños, eso también es muy chévere, ¿no? El reconocer todo lo que aporta la gente en tu vida. El reconocer, por ejemplo, hoy en tu cumpleaños, ya vamos a reconocer qué has aportado en nuestras vidas, Clarita. En el caso de Gaby, yo le decía a ella que ella no es solamente una nutricionista, es nutricionista, psicóloga, aportadora de contenidos. Y Además es tan sencilla, tan fresca, es natural, no tiene poses, y ayuda y está dispuesta porque ella ha venido al programa, ella está siempre en tu programa Ajá, también. sí. También la he tenido como columnista y como articulista en la revista, en Revista Hogar, y tiene mucho conocimiento muy llevado como al cotidiano. muy Súper integral lindo. también. Bueno, Clara María, ahora sí te vamos a decir entonces qué has aportado tú en nuestras vidas. Ah, eso va a pasar en este Sí. instante. Pero yo, una lista larga. Sí. a mí me ha cogido esto muy emotiva, entonces Kleenex, por favor. A ver, yo parto diciendo porque tú me has hecho sentir que no estoy sola en el hecho de ser una persona muy rígida con la gramática y con la palabra. A veces uno siente que está nadando contra la marea y empieza a decir, no, pero es que esto no se escribe así, pero esto no se dice así, ni sé qué. Y de repente, ¡pum!, te encuentras con una amiga igual de loquita que tú y dices, bueno, no estoy sola en mi locura, y he aprendido mucho, porque yo suelo ser la persona que sabe, ¿no?, a la que le preguntan, pero yo de ti aprendo. Entonces, eso has aportado enormemente.
Tu serenidad, tienes una serenidad, una capacidad. Sí, eres una comunicadora que sabe escuchar y eso no es muy fácil de encontrar. Me dieron ayer un aceite esencial que se llama Serenidad. Quería bebérmelo. Yo no estoy diciendo, bueno, no en todos los aspectos, porque de vez en cuando hay que salirse un poquito de la línea. Claro, imagínate, yo soy Leo, tengo fuego por dentro. Pero eres serena. Claro. Eres serena y eres una comunicadora que sabe escuchar. Eso también es algo que me has enseñado muchísimo. Tienes una capacidad increíble para pensar, no solamente en el interlocutor, sino siempre estás pensando en otra persona. Y eso no lo digo solo desde la empatía, sino desde es consideración. Eres una persona muy considerada, eso también he aprendido mucho de ti. Ay, gracias. Y bueno, ahí me quedo hasta ahora, para no acholarte. No. ¿Cuánta información? Gracias. Te faltó destacar el positivismo crónico de Clarita. Crónico. A veces todo se está desmoronando. Tóxico, no, mentira. A veces tóxico. A veces todo se está desmoronando alrededor y Clarita no pierde la compostura, no pierde el positivismo, ella todo va a salir bien. Y eso que sí me han visto perder la compostura. Perder la compostura en el mundo de Clarita, ¿cómo se los explico? Sí, estoy tratando de pensar cuál fue esa escena para ustedes que nos están escuchando, para quien sea. No. Perder la compostura es respirar profundo, virarse y decir, hablar un poquito más enérgicamente. Sí, nada más. Ay, no. Cualquiera Pero va a pensar nunca... que de verdad no, en mi casa sí pego mis gritos. En la casa no hay madre que no lo haga, ¿verdad? No, sí, no serías madre. Si no se sobrevive. Sí. Hay que desfogar de alguna forma en la casa. Pero sí, yo sí admiro, siempre he admirado esa capacidad de ver la vida a través de un cristal positivo y siempre con la capacidad de aprender. Siempre, o sea, Clarita tiene la capacidad de aprender en cualquier circunstancia, como que tienes mucha conciencia de, ok, pero de esto lo podemos mejorar así, esto probablemente pasó por algo, este es el antecedente y tal, y esta capacidad analítica de ver las cosas y de tomar las cosas también con mucha alegría. Y bueno, en mi caso la lista es muy larga. Clarita comenzó como mi mentora en Ecoavisa. Yo entré a Ecoavisa a trabajar al puesto que tenía Clarita. Claro, yo te di mi puesto porque yo dije, ella es lo más cercano a mí de lo que yo quiero que pase con ese puesto. ¿Dónde está la otra yo? Vanessa. Aquí está. Pero fue lindo porque en ese traspaso de puestos, Clarita se quedó siempre conmigo. Nunca me abandonó. O sea, o cualquier otra persona, bueno, te lo explica, te lo delega y... Toma, chao. Porque ella se fue a un trabajo igual o más exigente. Que entonces, no conocía, ¿te acuerdas? Y que recién estaba explorándose, no solamente tú, en el canal. Entonces era un desafío muy grande en ese digital, momento. ¿no? Claro, era dejar el área de relaciones públicas para empezar la página web del canal y sus redes sociales ya como medio informativo. Algunos de estos conciertos en vivo. También, muy lindos. En una época en la que decir en vivo era como... ¿Te vas a lanzar a eso? Ay, sí. Va a agarrar la conexión de internet. Se van a conectar. Y lo logramos. Te quieres exponer en un medio digital sin ningún tipo de control y producción televisivo. El vivo en esa época era otra cosa. Sí. Ahorita hacemos vivos así porque sí. Como respirar. Pero era un desafío. Sí. ¿Verdad? Entonces, así comenzó mi relación con Clarita, mi mentora. Que luego se convirtió en mi gran amiga. Uy, Dios mío, cuántas tertulias no hubo. Lo que más extraño de esa época era la oportunidad de poder almorzar todos los días de nuestras vidas. Esos almuerzos eran de media hora o 40 minutos. Y eran profundos. Pero ¿no, había Vane? tanto intercambio de información densa y cambiavidas que le sacábamos el jugo a esos 40 minutos. Sí, yo me voy a picar. Transformábamos vidas. Pero yo trabajé con Clarita antes que tú. Y la conocí en el colegio. Es verdad, nos conocimos en el colegio. Sí, yo era compañera de tu hermana. Pero bueno, en fin, es impresionante cómo la vida nos ha llevado una y otra vez a estar juntas. Pero lo lindo es que de todas formas las personas que nos están acompañando, y agradezco que nos estén acompañando, seguramente están disfrutando de esta conversación que parece muy íntima, pero al mismo tiempo no lo es, porque somos tres comunicadoras, es decir, nos dedicamos a la misma pasión.
y en distintos caminos, y decidimos unirnos en uno llamado 11 Comunicación, que es donde pues tratamos de proyectarle a las personas esa pasión que tenemos por comunicar bien, porque su conocimiento lo pueda canalizar de la mejor manera a través de las habilidades comunicativas. Y no tengo que decir todo lo que ya les he dicho desde el día 1, que es que increíble tener un equipo como ustedes. Que todo lo que ustedes ya dijeron, gracias, pero la verdad es que compañeros oyentes míos, tengo a las 2 mejores personas que puedo tener en mi equipo de amistad y trabajo. El mejor, maravilloso. ¿Les parece si entramos en materia? Entremos en materia. Vamos entonces con nuestro espejo urbano. Espejo urbano. Bueno, cuando salimos al frente de un público, cuando tenemos que dar una charla, cuando nos dicen tienes que preparar esta presentación, cuando de repente sabemos que vamos a estar tal vez en una entrevista y sabemos que hay una gran audiencia, vienen muchos miedos, no solamente uno. Hoy justamente vinimos a hablar en varios bloques en el programa de esos miedos. Lo abordamos siempre nosotros desde los cursos que damos, pero nos viene mucho desde las personas que dicen, Vanessa, Andrea, ¿cómo hago yo para eliminar ese miedo que siempre me surge cuando pienso que tengo todo en mi mente, pero estoy ahí al frente y se me borra? O también otros miedos que surgen a lo largo de esto. Entonces, ¿les parece si comenzamos con el por qué tenemos ese miedo cuando vamos a salir a comunicar? Sí. Perfecto. La verdad, el miedo, primero es la palabra, o sea, uno escucha la palabra miedo y ya como que se descuadra, ¿no? Es una sensación que no nos gusta tener. Mucho en coaching hoy día se dice hay que aprender a bailar con el miedo, pero nosotras vamos un poco más allá y en lo personal a mí me encanta el tema antropológico y hormonal detrás de las cosas, porque casi todo lo que hacemos o dejamos de hacer o nuestras reacciones tienen que ver con un proceso evolutivo, un proceso de adaptación, y al final, y es muy gracioso, todo se reduce a la preservación de la especie, es decir, vivir, estar vivos, ¿no? Entonces, el tema del miedo, cuando concretamente estamos hablando del miedo hacia hablar en público o presentarse, ¿a quién no le ha pasado, no? Que se para en un escenario y empieza a sentir textualmente que las piernas le tiemblan, que el corazón se le sale. Yo grafico mucho esto como los dibujos animados antiguos, cuando al muñeco o al Bugs Bunny se le salía el corazón textualmente del pecho, ¿no? Entonces son sensaciones que todos hemos tenido en algún momento al rato de pararnos frente a un público y de exponer. Lo interesante es que esto sí tiene una razón detrás que es evolutiva y que es el famoso fight or flight, ¿no? O luchar o huir. Y básicamente es sentir que nuestra vida está siendo amenazada. Y cuando nos decimos que nuestra vida está siendo amenazada, obviamente estamos hablando de qué sé yo, nuestra evolución, de repente venían o un animal a atacarnos o un grupo humano que no era el amigo nuestro a exterminarnos, ¿no? Claro. Por el tema de la preservación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está la amígdala. El otro día fui, por cierto, a una charla de Mario Alonso Puig, que es este autor que habla mucho de reinventarse. Maravilloso del poder de las palabras, todo lo que diga es bueno. Todo lo que diga Mario Alonso Puig es bueno. Y él justamente decía, bueno, ¿y dónde están sus amígdalas? Y todo el mundo señalaba la garganta, pero como yo ya soy entrenada en el tema yo señalaba el cerebro, porque la amígdala es esa parte del cerebro que recepta o que procesa las emociones. Entonces, la amígdala es la que se activa cuando estás frente a una amenaza real, es decir, alguien te viene a atacar o te va a morder un perro, qué sé yo. Pero también se activa cuando estamos ante una amenaza que creemos que es real. Y esto se activa muchas veces cuando estamos parados frente a una audiencia y vamos a hablar. Y las personas textualmente creen, o sea, nuestro cuerpo cree, nuestra amígdala le hace creer en esa reacción a nuestro cuerpo que de verdad estamos bajo una amenaza real. Entonces, y eso un poco porque creo que no podemos diferenciar, corrígeme, no podemos diferenciar nosotros una amenaza real de una el perro ficticia versus el público, que no me va a morder. Exactamente. El cerebro no puede procesar esa diferencia. A menos que le enseñes a procesarlo. Claro, porque nuestra evolución todavía no es tan rápida. Es decir, todavía tenemos muchos rezagos de esa supervivencia del ser humano primitivo. Entonces necesita sobrevivir ante ese
ese grupo de personas que te atacan o ese grupo de animales que te atacan. Necesitas sobrevivir ante ese momento y el cuerpo no tiene otra cosa más que reaccionar químicamente, sino que nosotros y la civilización ha empujado y ha forzado ciertos cambios, pero el cerebro no acompaña de la misma manera. Por eso es que hay que estar consciente. Entonces, cuando tú ya sabes lo que te está pasando, porque como bien dicen ustedes, no hay esa diferenciación, la amenaza es ficticia, la amenaza es real, entonces ahí es donde tú haces la reflexión, haces las respiraciones y dices, ok, lo que me está pasando es que se me está activando la amígdala, porque está viendo esto como una amenaza. ¿Y qué pasa cuando hay la amenaza del fight or flight o de luchar o huir? Todos los centros de defensa de nuestro cuerpo se activan. Entonces empieza a haber este bombeo muy potente de sangre para oxigenar nuestros músculos. Porque ¿qué necesitamos? Luchar o huir. Entonces no nos sirve el aparato digestivo, no nos sirve el aparato reproductor, no nos sirve sino correr o golpear o atacar. Entonces por eso empieza a pasar esto y por eso textualmente sentimos que el corazón se nos sale del pecho, porque hay un bombeo muy grande. Por eso sentimos que se nos seca la boca, porque obviamente la parte digestiva pasa a segundo plano y todo se va hacia los músculos. Pero cuando ya reconocemos esto y entendemos por qué están pasando las cosas, es que todo empieza a, no digo que facilitarse, pero por lo menos a poderse procesar. Y una de las herramientas principales para manejar esto es la respiración. Manejar nuestra respiración. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Cuando tú estás calmado, tú respiras. Cuando tu cerebro o tu mente te dice todo está en calma, tú respiras en calma. Cuando tú respiras en calma, tu cerebro recibe el mensaje de que precisamente todo está en calma y así. Además que hay un tema de mindfulness, de concentración, de qué puede hacer nuestro cuerpo en una situación o en otra. Pero bueno, eso básicamente. Es interesante entenderlo desde la biología humana, porque así nos damos cuenta que no es algo que a mí me pasa o a mi vecino le pasa, es algo que a todos nos puede pasar. Y yo creo que es importante naturalizar estos miedos. A veces pensamos, porque ya son grandes comunicadoras u oradoras, tienen mucho entrenamiento, entonces nunca han de sentir nervios, nunca se han de descomponer ni nada. Y no es así. Yo siempre en los cursos constantemente digo, todos somos seres humanos y todos estamos expuestos a vivir esas sensaciones, incluyéndonos. Uh-huh. Cuando nosotras tres, que por mucha experiencia que podamos tener, de pronto nos toca vivir algo completamente nuevo, un desafío que no sea lo que constantemente hacemos, también nos vamos a poner nerviosas, también nos puede dar miedo, y es natural, y creo que es importante recalcar eso, porque no significa que porque no eres comunicador u orador o estás entrenado en eso, no puedes controlar tus miedos y eventualmente ser un gran comunicador. Ahora, todos lo podemos ser. Por naturaleza hay personas que son más nerviosas, hay personas que son menos nerviosas, hay detonantes, traumas de la infancia, un día expusiste en el colegio y te sentiste en ridículo. Hay muchas cosas, ¿no? Factores. Hay quienes la tienen un poco más en ventaja, otras, pero realmente es bastante difícil encontrarse con una persona que te diga, jamás en mi vida sentí nervios al momento de exponer frente al público. Yo creo muy poco probable. Poco probable. Yo voy a decir el número de la cabina por si alguien quiere hacernos preguntas con respecto a este tema, y nos vamos a ir a un corte musical también para que en ese tiempito nos puedan escribir. Pero es interesante también ver que por más experta que una persona sea en un conocimiento, por ejemplo, ese temor le puede hacer la mala jugada. Es decir, es experto en, no sé, neurología y va a tener esa charla. Pero ¿y qué pasa si no sabes lidiar, verdad, con tus emociones? Entonces, ¿cómo ir canalizando eso? Sigamos con nuestro tema de comunicación para entrelazar el cumpleaños con la comunicación, que no todo quede en la comunicación que apasiona a nuestra cumpleañera. Ajá, exacto. Es nuestro regalo. Es increíble, pero sí, ¿no? Ese es el regalo de hoy. Estamos hablando de los miedos en la comunicación. Ya, Andrea, tú nos hablaste sobre la incidencia biológica en el miedo, en el factor miedo a la hora de enfrentarnos a un público. Y, Vane, contigo decíamos, ¿por qué no abordar el miedo a, por ejemplo, estás listo, tienes toda tu información, te has preparado toda tu vida, pero justo no conectas con tu público? Ese es un miedo, ¿no? ¿Cómo llego y cómo hago para que no miren para arriba, no cierren los ojos, no miren el celular, no se queden dormidos? Hay muchas barreras en el momento de comunicar, y definitivamente hay que analizarlas y hay que saberlas trabajar para poder vencer este miedo. Y ese miedo es común, porque al final del día no sirve de nada preparar tanto tu comunicación, tu mensaje, estructurarlo,
trabajar la forma en cómo lo vas a decir. Nada de eso sirve si finalmente tu público no logra recibir la información como tú se la quieres dar. Si no logras conectar con ellos para que recepten este contenido de la forma que tú se lo quieres transmitir. Y ahí se puede generar una barrera de comunicación. Entonces, es un miedo común, pero que tiene muchas formas y estrategias para ser combatido. Por ejemplo, una que a mí me encanta y constantemente la digo e invito a la gente a animarse es a conectarse con sus emociones. A veces tenemos este temor o esta percepción de que las emociones no se deben visibilizar cuando estamos hablando en público y que tenemos que tratar de ocultarlas para vernos más profesionales. La realidad y sobre todo hoy en día es que las personas que más se conectan con sus propias emociones, más se pueden conectar con las emociones de su público. Y eso es una vía directa para conectar. Entonces, es importante tú tener tus emociones a flor de piel y no temerle a tus emociones. Y por emociones hay muchas. Obviamente está la emoción que puede ser un poco triste o un poco nostálgica, la emoción de la alegría, pero también está la del humor. El humor funciona muy, muy bien en el momento de comunicar porque conecta bien con la gente. Cuando tú logras que alguien se ría y que haga en sí mismo esta conexión corazón con mente, tú te has ganado a ese público probablemente para el resto de la vida. Entonces, claro, hay gente que no se le da naturalmente el humor, entonces ojo con eso, porque no hay que forzarlo, porque también se puede ver como algo muy, muy ensayado o ficticio, que tampoco es la idea. Y no a todo el mundo le calza, porque no todo el mundo es humorístico o carismático en ese sentido en su cotidiano. Entonces, si lo vas a llegar a meter en tu charla TED o en tu charla a tu equipo de trabajo y realmente se ve forzado, el mensaje logra llegar distinto. De hecho, hace el efecto contrario. El efecto contrario. Pero yo siempre digo, quien tiene la habilidad del humor, primero que considero que es una persona extremadamente inteligente, porque manejar un humor bien manejado hay que tener inteligencia fina para poder usarlo. Y segundo, tienes la mitad del camino ganado. Sí. Tienes la mitad del camino ganado. Lograste llegar y conectar con tu audiencia a través del humor, dale. Pero yo sí me he dado cuenta que mucha gente tiene esta naturalidad cuando habla con amigos o con gente cercana, pero cuando se trasladan al ámbito profesional, bloquean esa característica de ellos. Y no se salen del libreto. Y eso es un error, porque les da miedo o creen que no se van a ver lo suficientemente profesionales. Y es un error. Obviamente hay que saber manejar el humor y no vas a bromear al aire como a lo mejor bromeas con tus amigos en una reunión íntima. Claro. Pero eso no quiere decir que no puedes llevar un poco de esta naturalidad y de esta espontaneidad que si la tienes, la puedes llevar de todas formas a un espacio público y va a conectar muy bien, va a tener un lindo efecto en la audiencia. Totalmente. Otro tema es cómo conectar con el público, es a través de los ejemplos, ¿no? Sí. Es decir, conocer a mi audiencia y dar ejemplos que conecten con ella. Tú de pronto nos puedes desarrollar algo sobre eso. Sí, y a veces eso también es otro temor que tenemos, hablar de nosotros. Cuando nosotras estamos sentadas y alguien va a hablar o va a compartir, cuando el expositor, siempre y cuando tenga coherencia con lo que está hablando, siempre y cuando sirva para contextualizar, y te empieza a dar ejemplos de cosas suyas, personales, se hace mucho más rico. Miren que nosotros estuvimos, ¿se acuerdan? En una charla, estuvimos en Reinvention recientemente, y precisamente el expositor que más nos gustó, que él hablaba de diseño, pero él habla del diseño a partir de todo lo que él consumió en su infancia y lo que lo rodeaba, y su casa, y lo que veía. Entonces, no hay que tener miedo a hablar de uno mismo, siempre y cuando eso enriquezca lo que estás tratando de compartir o de hacer llegar. Entonces, conectar, yo creo que volverse un humano y hablar de la parte personal sin que sea yoísta, y es ahí donde entra ese equilibrio tan importante, pero que aporte a quien te está escuchando, puede ser una herramienta de conexión muy buena, sobre todo si cuando tú hablas de ti, abres la puerta para que la persona lleve ese ejemplo tuyo hacia
su caso personal. Claro, y sabes que poner ejemplos acorde a la audiencia. Entonces, supongamos que estamos yendo a una platea donde hay universitarios. Entonces, pues conectémonos con ejemplos que sabemos que ellos van inmediatamente a absorber y decir, lo entendí. O si estamos yendo a una plataforma donde hay, no sé, tal vez solo mujeres emprendedoras. Entonces, ¿qué tipo de mecanismos a través de los ejemplos yo puedo crear para conectar con esa audiencia? Hablábamos nosotros en una reciente capacitación que estuvimos dando con académicos, y acuérdate que los académicos decían, pero es que ¿cómo hacemos para llegar a hacer entender nuestro mensaje? Tenemos tantas cosas importantes que decir, y yo les decía, acuérdate de bajarlo, o sea, baja toda esa sabiduría y conocimiento técnico que tienes desde la academia, bájalo. Entonces había mucha gente vinculada con el medio ambiente, y le decía, acuérdate cuando tú conviertes dióxido de carbono en canchas de fútbol, o cuando empiezas a convertir un dato de cuánto se está desertificando y lo conviertes en una cancha de fútbol en términos de algo muy concreto que la persona pueda diseñar en su mente y decir, este es el ejemplo y lo entiendo. Porque también, no sé si te pasa, André, pero entrevistas tal vez a personas con mucha sabiduría técnica, también personas que están en el mundo de la academia y tal vez no saben expresar con palabras comunes y fáciles todo lo que saben. Y por eso también hay el periodismo especializado que logra traducir, entre comillas, porque no es una traducción lingüística, pero es una traducción para que el público lo pueda entender. Entonces, una manera de conectar con el público es esa, es ponerte en los zapatos, un poco lo que yo te decía al comienzo de ti, ponerte en los zapatos del interlocutor y empezar a traducir de acuerdo a su realidad lo que estás tratando de comunicar. Totalmente. Hay otra forma de acercar al público que es la honestidad, ¿no? Sí, ese ejemplo es súper lindo y me parece uno de los más valiosos. Cuando tú te muestras real y tal como eres, yo constantemente estoy diciendo, antes de ser profesionales, de ser abogados, arquitectos, cualquier profesión que ejerza la gente, antes de ser esos, todos somos seres humanos, todos somos personas de carne y hueso con nuestros propios retos, desafíos, aciertos, y eso se tiene que visibilizar en el momento de comunicar, que somos personas naturales y humanas, que nos podemos equivocar y que si nos equivocamos tenemos la capacidad y la oportunidad de ratificar, que si en algún momento me dio algo en la garganta y me empiezo a atorar porque me puede pasar, tengo la capacidad de tomar agua y seguir hablando, que si se me fue la idea de pronto como hacer una pausa, a ver, estoy recalculando, ok, lista, esta es la idea que les quería comentar, y sigas hablando. Y que no está mal, y que puede pasar. Y no es el fin del mundo, sí. Porque todos somos personas. Y la gente valora mucho cuando ve esa naturalidad en ti. Cuando tratamos de ser perfectos, esa es la fórmula para que todo salga mal. Así es. La perfección no existe. Entonces, podemos permitirnos estos espacios en los que también muestro mi error, muestro mi inseguridad, mi falencia, de una forma sutil en la que el otro pueda aprender, y de ahí yo sigo naturalmente con mi discurso. Sí pasa que, por ejemplo, a mí sí me ha pasado que estoy en el programa con algún invitado y me dice, lo que pasa es que estoy nervioso, pero voy a seguir. Entonces, perfecto, ya tú mismo dijiste lo que te pasa, lo abriste y continúas, porque ya simplemente sacaste el problema y lo exhibiste. Entonces ya las otras personas dicen, ok, esta persona es un ser humano, es vulnerable, la voy a escuchar, porque seguramente tiene cosas más importantes que decir que el miedo que tiene en este momento. El tema de hoy en nuestro programa, lunes 31 de julio, es los miedos que tenemos a la hora de comunicar, cuando nos vamos a ir a hablarle a un público grande o pequeño, tal vez a nuestro equipo de trabajo, o a dar una charla, una presentación, o a lo mejor en medios. Estamos hablando con Vanessa Moyano y Andrea Rendón de 11 Comunicación. Pueden seguir @11 Comunicación en todas las redes sociales, y ahí también hay mucho de este contenido que estamos compartiendo. Un poco para ir hablando sobre lo que hemos abordado. Andrea nos explicó al principio por qué se da el miedo, yendo a la biología, hablando de la amígdala, del cortisol. Después Vanessa nos dijo, bueno, hay formas de también enfrentar miedos, como por ejemplo no conectar con el público. Hablaste del humor, hablaste de la honestidad, estábamos hablando de la importancia de dar ejemplos claros para que me pueda conectar con el público. ¿Qué más puede ser como para allá? Miren la hora que es. Ha volado el tiempo. Igual,
los invito a que nos sigan en como decía Clarita, @11 Comunicación. Todo el tiempo estamos dando este tipo de información. Para nosotros es muy valioso, para nosotras es muy valioso poder compartir todos estos conocimientos, así sean pequeñas cápsulas. Nos encanta hablar sobre errores comunes, cómo mejorar tu confianza para hablar frente al público. Y también estamos próximas a dar un curso online donde vamos a profundizar todos estos temas. Entonces, si alguna de las personas que nos está escuchando le interesa mejorar su comunicación, perder el miedo a hablar frente a las cámaras, mejorar su comunicación no verbal y todo un poco lo que hemos abordado el día de hoy, los invitamos a que ingresen a www.11comunicacion.com. Ahí está toda la información sobre nuestro Speaker Training Online, que va a comenzar el 7 de agosto, la próxima semana. Todavía están a tiempo de inscribirse. Y nosotras estaremos felices de acompañarlos en este camino de transformación a convertirse en unos mejores comunicadores o comunicadoras. Sí, sobre todo ser el mejor vocero de tu marca, ¿no? Y a mí me gustaría ir terminando con esto que tú mencionaste. Bueno, las dos lo mencionaron, la parte humana. El paradigma anterior era: deja quien eres en casa, no lo lleves al trabajo. Hoy en día, y afortunadamente, hay como una suerte de mezcla entre quién eres, tu trabajo, y no se desliga lo uno del otro. Tal vez por las redes sociales, tal vez porque estamos buscando ser más humanos, más naturales. Entonces, si tú llevas quién eres y lo trabajas, ¿no? Porque no es que vas a llevar tu parte oscura, pero si tú llevas quién eres y trabajas a tu marca, tu trabajo, y sacas lo mejor de eso, vas a tener para comunicar de una manera más segura, no vas a tener esta duda. Eres humano y quieres que te vean como humano. Entonces, un poco esa es la invitación: humanizarnos y convertirnos en los mejores voceros de nuestra marca. Y cuando digo la palabra marca, no solamente hablo de marca comercial de algo, sino marca personal, ¿no? Tú como marca. Entonces, básicamente eso. Sí, se preguntarán por qué las tres somos tan como apasionadas por la comunicación, y definitivamente pues sí, cada uno tiene sus propios intereses. Algo que también compartimos es el cuidado por la naturaleza, compartimos muchos valores y nos enfocamos principalmente desde lo profesional a compartir esta pasión, pero también estos conocimientos sobre la comunicación. Y creo que eso nos hace sentirnos como peces en el agua, ¿no? Es decir, nos dedicamos a la comunicación, hablamos de comunicación, enseñamos sobre comunicación, pero sobre todo para que las personas que estén ahí al otro lado digan: bueno, yo tengo tanto por dar que lo puedo potenciar, porque es que no es que hay que ser comunicador para comunicar bien. No. Es que simplemente podemos ser excelentes comunicadores dentro de nuestra área. Pensándolo bien, hay otras personas que tienen una especialidad en sí, digamos, medicina, arquitectura, no sé, ingenierías, cualquier otra área. Y nosotras, nuestra especialidad es la comunicación, es como comunicación más comunicación. A las personas les estamos diciendo: coge tu especialidad y potenciala con la comunicación, y qué lindo que es. Y también quería hacer una observación con algo que tú dijiste, 2 veces lo citaste: somos unas freaks, yo sé, de la comunicación. Andrea dijo, quiero decir que textualmente tal cosa, y eso me gustó, porque la gente dice: es que literalmente estoy agotada. Solo para que hagamos unas curiosas palabras muy rápidas. Bien. Cuando la persona, es muy común que escuchemos a las personas decir: es que literalmente estoy agotada. Bueno, literalmente, y esta es una expresión que hace uso a la referencia de la literatura, es decir, estoy haciendo literalmente, cuando elijo literalmente es de un libro, tú lo dijiste perfecto, textualmente es que lo estás agarrando de la textualidad, ya sea de la oralidad o de la escritura. Entonces, es chévere que estas cosas nos pasan siempre. Quiero decirle a nuestra audiencia que así de chéveres o aburridas pueden ser nuestras conversaciones. Así de divertidas o técnicas pueden ser. Que en los cursos la gente cuando más emociona es cuando hablamos de estas cosas, ¿no? Ajá. Y entonces Andrea dijo textualmente, y esa es la forma correcta. Entonces uno debería decir: textualmente estoy agotada, no literalmente, porque estás haciendo alusión a la literatura. Y puede ser ficción. Y podría ser ficción. Dentro de la literatura puede ser ficción. Y lo más chistoso es que estas cosas nos pasan todo el tiempo, nos las pasamos en estas. Chicas, quiero agradecerles por haber acompañado a La Lupa hoy, por haberme acompañado en mi cumpleaños hoy en este programa al aire, con lo que una de las cosas que más me apasiona, que es la comunicación, y ustedes que son amigas del alma. Así que gracias. Gracias a ti, Clarita, por tenernos, por, como dije al principio, habernos permitido compartir este día tan especial en cabina.
y fuera de la cabina. Y gracias. Y que te agarren los 82 locutando. Ese es mi deseo para ti. Gracias por tu deseo, porque lo voy a tomar con todo. Vamos. Quiero leer un mensajito que el Arqui Antonio Villa, que lo quiero muchísimo. Arquitecto. Él tuiteó hace bastante rato. Tuve la suerte de ser su compañero. Nos une una gran amistad, gran profesional de la comunicación y con todo su extraordinario desempeño en la prensa escrita y radio, además muy lindo, dice el Arqui. Me olvidaba, hoy es su cumple, feliz día, que lo celebres con Sergio y los bebés. Qué lindo. Dice él, pone unas fotos muy lindas de todas las etapas, creo, de mi vida en la radio. Ay, qué maravilla. Y él es también una persona muy especial. En el programa que tiene en las mañanas, que es deportivo, dio un mensaje al aire felicitándome y se lo agradezco infinitamente, porque cuando la gente genuinamente te expresa el amor es increíble, ¿no?